Hace exactamente un año, el 1 de junio de 2023, se celebró la boda real más grandiosa del año, de la que se habló en todo el mundo. El príncipe heredero Al-Hussein de Jordania se casó con la hija de un millonario saudí. Hace poco, la corte real anunció la feliz noticia de que la pareja espera su primer hijo para este verano. Recapitulemos los momentos más destacados y los detalles sorprendentes de la boda real que impresionaron a los invitados. ¿Quién no fue invitado a la boda y por qué? Y otros datos increíbles que te sorprenderán. Mira el video completo para conocer todos los detalles. Así que, comencemos. La ceremonia nupcial se celebró según las tradiciones islámicas en el Palacio Zahran de Amán. Los padres del príncipe, la reina Rania y el rey Abdalá II de Jordania, se casaron allí en 1993. No solo el lugar de la boda era importante para la familia real, sino también el traje de uniforme del príncipe Al-Hussein. Destaca su rango militar y rinde homenaje a la tradición. Su padre y su abuelo también se casaron de uniforme, y en las mangas de sus uniformes llevaban bordado el mismo patrón. Es el estilo intemporal de los reyes de Jordania. Todo el mundo habló del atuendo y las joyas de la novia. A muchos les impresionó especialmente la tiara de diamantes, en la que estaban tejidas en escritura árabe las palabras Rajwatum min Allah, que significa esperanza de Dios. Por cierto, el nombre de la nueva princesa Rajwa se traduce del árabe como esperanza. Un detalle interesante, los pendientes de la novia repiten los rizos centrales de su tiara. Los observadores se preguntan qué mensaje al mundo codificó la novia al llevar un calzado tan sencillo como unos zapatos sin tacón para su ceremonia nupcial. Algunos creen que es una señal de respeto a su suegra, la reina Rania, que se casó sin tiara y no ocultó sus orígenes sencillos. Las revistas de moda dicen que es un homenaje a la moda. Los zapatos sin tacón están de moda ahora mismo y muchas famosas también desfilan por las alfombras rojas sin tacón e incluso en chanclas. Si tienes tus propias versiones, escríbelas en los comentarios. Solo los más allegados, 140 personas, asistieron a la ceremonia nupcial. En su mayoría, familiares, representantes de dinastías monárquicas de todo el mundo y otros invitados de honor. En la ceremonia propiamente dicha, la tiara solo la llevaba la novia, y con razón, ella es la principal en esta fiesta. Y en el banquete nupcial las damas de las familias reales brillaron con tiaras. Toda esta belleza os la mostraremos un poco más adelante. Los invitados más comentados en la prensa fueron el príncipe William y Kate Middleton. Algunos periodistas afirman que Kate, con su atuendo, llegó a eclipsar a la novia. Por cierto, durante la retransmisión en directo, los usuarios de la red se dieron cuenta de que William y Kate estaban enfrentados. Al parecer, Kate habló demasiado tiempo con la princesa Rajwa, a pesar de la cola de gente que deseaba felicitar a la novia. Al parecer, William se sintió incómodo e intentó meter prisa a su esposa, pero ella no reaccionó de ninguna manera. Parece que su relación estaba atravesando una crisis, porque entonces se supo de la supuesta amante del príncipe William. Los medios de comunicación prestaron especial atención a la llegada del ex-rey de España, Juan Carlos, salpicado de escándalos. Iba en silla de ruedas. La reina Sofía estaba a su lado. Muchos observaron que la pareja había envejecido mucho. Sin embargo, a pesar de su avanzada edad, él tiene 85 años y ella 84, honraron el solemne acto con su presencia. Por el contrario, Jill Biden, de 71 años, primera dama de Estados Unidos, se mostró alegre y sonriente. Llegó a los festejos acompañada de su hija. También fueron invitados a la ceremonia miembros de la realeza de Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Japón, Bután, los reyes de Malasia y el sultán de Brunei. Por supuesto, llegaron muchos invitados de países árabes. El príncipe heredero de Bahrein, jeque Samosa de Qatar. Los Emiratos Árabes estuvieron representados en el acto por el jeque Khaled bin Mohammed, miembro de la familia real de Abu Dhabi. ¿Se dio cuenta de que no vino nadie de Dubái? Quizás se deba al escandaloso divorcio de la tía del novio, Haya bint al-Hussein, y el soberano de Dubái, jeque Mohammed. Tras la ceremonia nupcial, los recién casados hicieron un gran desfile y recorrieron las calles de la capital jordana acompañados por el cortejo rojo. Esta comitiva se utiliza en ocasiones especiales de estado. Consta de 8 Land Rover de color rojo brillante y 11 motocicletas.
Rodeaban estrechamente el coche de los recién casados mientras recorrían las calles de la ciudad. Todo ello acompañado por la música de una banda militar y jinetes a caballo. Al-Hussein y Rajwa iban en un Range Rover de 1984, que condujo Isabel II durante su visita a Jordania. El día de la boda fue declarado festivo en Jordania. Las calles se llenaron de miles de habitantes de la capital y turistas que querían ver a los recién casados y saludarlos. Alborozados, bañaron a los recién casados con pétalos de rosa y tomaron fotos con sus teléfonos móviles. Multitudes de todo el país se congregaron en torno a pantallas gigantes para seguir la ceremonia. Por la noche se celebraron un concierto y actos públicos en el centro de la ciudad, a los que asistieron decenas de miles de personas. Al banquete asistieron 1.700 invitados. Sus trajes y joyas fueron el centro de atención de la crónica profana. Los periodistas llegaron a bromear diciendo que todas las joyas del mundo se habían reunido en la boda. La reina Rania de Jordania lució una tiara con una inscripción que reza Alá es grande en árabe. La hermana del novio, la princesa Iman, que se casó recientemente, lució la tiara de diamantes de su boda. Otra hermana, la princesa Salma, llevó la tiara de su madre, la reina Rania. La abuela del novio, la princesa Muna al-Hussein, iba elegante con una tiara de diamantes y perlas. Las tías del novio lucieron tiaras vintage heredadas de su madre Muna. La princesa Kate Middleton de Gales acudió a la velada luciendo la tiara favorita de la princesa Diana, el nudo del amante. La princesa Beatriz de York lució la icónica tiara de diamantes que llevó su madre en su boda con el príncipe Andrés. La reina Aziza de Malasia ha llevado la tiara Gendikti Raya. La han llevado las 16 reinas de Malasia desde 1957. La reina Yetsumpema de Bután llevaba una fina ristra de diamantes en el pelo y la princesa Achi una tiara bandeau de oro. La reina de España y la princesa heredera de Dinamarca llevaban tiaras con rubíes. Esta última se la regaló a sí misma, comprándola en una subasta en 2012. Fue fabricada a principios del siglo XX. La princesa heredera de Suecia, la princesa de Liechtenstein, la princesa de Rumanía, la familia real de los Países Bajos y la princesa heredera de Bélgica, así como la familia real japonesa, también han llevado tiaras. Al final de la velada, los recién casados obsequiaron a sus invitados con una tarta de 7 pisos. Era de color leche y estaba discretamente decorada con flores azules. Para cortar un trozo, el príncipe Al-Hussein se armó con un sable. Y, por cierto, en la ceremonia, muchos prestaron atención al hermano menor del novio, el príncipe Hachem, de 18 años. Tuvo el importante papel de escoltar a la novia hasta el pabellón donde la esperaban su futuro marido y los invitados. El joven ha crecido y madurado. Así que, a pesar de la fastuosa boda de Al-Hussein, todavía hay posibilidades de casarse con un príncipe en Jordania. Y muy pronto habrá un nuevo miembro en esta familia real. Padres hermosos hacen hijos hermosos. Esperaremos ansiosos noticias del recién nacido que se espera para este verano. ¿Qué opinas de esta hermosa pareja? Escribe en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuevos videos emocionantes. Hasta pronto.